Gracias por la invitación y realmente así como antes nos han estado hablando un poco desde el punto de la parte forense de la psicología, yo les voy a hablar más del campo clínico y básicamente de una propuesta que tiene que ver con el enfoque sistémico del que probablemente ustedes han escuchado ayer, ¿no? Se ha hablado sobre las familias, donde se producen situaciones de violencia y probablemente también se ha tratado de explicar qué funciona, qué pasa en ese sistema grande para producir situaciones de violencia sexual en este caso. Entonces, esta exposición la estoy denominando Intervención Sistémica con víctimas y ofensores de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas diapositivas que nos van a dar cuenta un poquito de lo que es el enfoque sistémico. Voy a pasar bastante rápido a través de ellas, pero lo fundamental es entender que el enfoque sistémico es un enfoque de la carrera de psicología que surge más o menos hacia los años 1976. Con fuerza, ¿no? Es un enfoque actual, surge después del psicoanálisis, después de la cognitiva, después de la humanista, la existencial, la fenomenología. Entonces, es por eso que dentro del enfoque sistémico se concibe que no es que nosotros votamos los conocimientos anteriores que tenemos, sino que los integramos con los nuevos, ¿no? Y los articulamos para construir y hacer propuestas articuladas y nuevas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es el concepto, digamos, que es la cibernética, que nos va a lanzar hacia este pensamiento circular y hacia esta ruptura epistemológica en la que el individuo se pone en contacto con el objeto de estudio para entender y comprender las reacciones y las acciones como respuesta a nuestros propios comportamientos. La siguiente. Entonces, en el marco, digamos, de esta historia, hay alguna propuesta inicial que surge con Gregory Bateson, que es un antropólogo inglés que estaba muy interesado en articular la psicología con la antropología. Es decir, pensaba que los problemas que son complejos de la realidad no se pueden resolver solamente o por la psicología o por el trabajo social o por la parte pedagógica, sino que es necesario articularnos y romper fronteras para poder dar respuestas complejas a problemáticas complejas. Después entramos a David y finalmente se concibe a la familia, como seguramente lo han debido ver ayer, como un ser vivo que tiene un ciclo de vida en el que se van a producir cambios, transformaciones y crisis a lo largo de la historia. Y que los sistemas finalmente tienen la capacidad de resolver estas situaciones. La siguiente, por favor. Aquí planteamos una lectura ecosistémica del maltrato y de la violencia intrafamiliar, la siguiente, en la que podemos darnos cuenta de que en realidad la violencia intrafamiliar tiene factores que son psicológicos individuales, antropológicos, culturales, sociales, educativos, históricos, religiosos, políticos, económicos y laborales. No podemos decir que la situación de violencia sexual sea más importante en familias pobres que en familias de clases medias y clases altas.
No podemos decir que haya culturas que sean más violentas que otras. No podemos decir que una cultura occidental sea menos violenta que una cultura aymara o que una cultura quechua, ¿no es cierto? Porque encontramos situaciones de violencia en estos diferentes espacios, ¿no? Tampoco podemos decir que porque hayan personas que son sumamente educadas me refiero a pasar por los sistemas educativos, ¿no es cierto?, no van a producirse situaciones de violencia. No podemos decir que la historia no sea un factor que determine la violencia, ¿no? Entonces vamos viendo cómo en realidad el fenómeno de la violencia intrafamiliar es un fenómeno muy complejo que implica muchas variables y cuya resolución no puede ser hecha solo por el campo de la psicología, ¿no es cierto? Vemos también que en estos contextos el sistema familiar muchas veces reproduce las relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder del sistema grande. Y cuando hay una gobernabilidad abusiva sin equilibrio democrático, esto se reproduce dentro de las familias, generando machismo, no introducción de normas, crisis de valores, etcétera, como factores, ¿no es cierto?, que pueden producir situaciones de violencia sexual. La siguiente, por favor. Entonces, de esta forma vemos que hay algunos conceptos como la sumisión a los padres, el deber del sacrificio entre los adultos, la sexualidad como un mito, un tabú, en el que los niños, las niñas, los niños y los adolescentes no pueden conocer ni defender libremente su sexualidad. Vemos que en nuestra sociedad existe un rol fundamental de la educación que está dado por el padre y que cuando se mezcla con la obediencia, la sumisión y la justificación por la fuerza, el amor y la confianza de la violencia sexual, ¿no es cierto?, tendemos a normalizar. Se legitimiza el abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Me castiga porque lo merezco, porque soy culpable, porque me porto mal, porque soy responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Me abusa porque me quiere, ¿no es cierto?, que son las explicaciones que se dan a los niños, ¿no? Te toco porque te quiero, te enseño a desarrollar tu sexualidad, etcétera. Entonces se borran, lamentablemente, las fronteras intergeneracionales. Y al borrarse las fronteras intergeneracionales, no hay una jerarquía ordenada dentro de los sistemas y los niños terminan cumpliendo funciones de la madre, del padre, etcétera, ¿no es cierto?, como factores que van a facilitar la presencia del abuso sexual. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características de estas familias abusivas? Son familias que están organizadas en función a los intereses de los adultos y no tanto en función a los intereses de los niños. Retomemos el tema del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces aquí empezamos porque el abuso va a darse por parte de quien la víctima depende emocional y económicamente. ¿No? Estamos hablando de familias abusivas. Entonces la niña, niño o adolescente va a depender emocional y económicamente del padre, de la madre que abusa, del padrastro, quizás de un tío, de un responsable, etc. La víctima no se reconoce como víctima y más bien se siente culpable. Y al sentirse culpable, el agresor y el opresor hacen un control de la víctima. ¿Y cómo la controla? Aislándola socialmente. ¿Sí? Entonces oculta el abuso detrás del discurso de la ternura y genera amenazas, chantajes también, ¿no es cierto? Si comunicas, manda a tu mamá. Si comunicas, hago lo mismo con tu hermanita, con tu hermanito, ¿no es cierto?
motivos por los cuales el silencio se hace presente. Por tu culpa. Por tu culpa, la familia se va a dividir. Exacto. Sí, se presenta una crisis familiar muy importante, ¿no? Entonces aparecen todas estas amenazas y es así como el abusador controla a la víctima y la víctima no puede denunciar. Y como no puede denunciar, se confunde y finalmente piensa que esto es normal. Pero ¿qué pasa? El agresor o la agresora satisfacen sus carencias emocionales. Es uno de los elementos muy importantes que salen en las investigaciones. No es cualquier persona quien agrede a una niña, niño o adolescente. Son personas que tienen carencias emocionales. Son personas que no han elaborado sus propios traumas. Muchas veces se ha podido visibilizar que las personas que agreden, no siempre, pero sí, las personas que agreden son personas que han sido agredidas de niñas y de niños. Y lamentablemente estas personas no han pasado por un proceso de recuperación terapéutica. No han encontrado alternativas a esas vivencias de trauma y durante la edad de la adolescencia hacen una identificación con el agresor. Entonces, las víctimas son cosificadas en el sentido de que se vuelven cosas, ¿no es cierto? Son objetos de satisfacción del deseo sexual del otro. Se repite el síntoma a nivel intergeneracional. A veces hay familias en las que la violencia sexual no solo es en la generación de estos niños, sino en la generación de los padres y en la generación de los abuelos. Entonces estamos hablando de familias abusivas de 3 generaciones, que son estructuras, ¿no es cierto?, en las que realmente hay que pensar hasta qué punto, ¿no es cierto?, se pueden resolver realmente estas situaciones o es necesaria una institucionalización. Por supuesto que se van a transgredir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no es cierto?, y volvemos al ciclo. La siguiente, por favor. Entonces, Jorge Barugi, que es un psiquiatra chileno que ha vivido el exilio de Chile y Bélgica, ha creado mucho de la propuesta para trabajar con niñas, niños y adolescentes que han vivido situaciones de violencias. Él plantea que hay un ciclo de instalación del abuso en estas familias. Este ciclo pasa por el periodo homeostático de la tortura, después pasamos a un periodo de la crisis y la divulgación y finalmente a un periodo represivo. La siguiente. En el periodo homeostático sucede la seducción y la manipulación. Aparece un pasaje al acto gradual, de la exhibición al voyerismo, al manoseo, a la penetración y al coito, ¿sí? Lo que nos decía Barugi es que no siempre las violaciones dentro de las familias llegan al coito directamente, sino que se hace un proceso, ¿no es cierto? Hay una imposición de la ley del silencio con amenazas, mentiras, culpabilizaciones y chantajes, un comportamiento adaptativo del agresor y de la víctima, donde la víctima muchas veces se fija o observa o está pendiente del estado de ánimo del ofensor para ver qué tipo de actitud o de comportamiento defensivo va a asumir. ¿Sí? Puede mantenerse en silencio, mantenerse en una esquina, ver qué tipo de comportamientos puede asumir para protegerse, porque no tiene la fuerza física, ¿no es cierto?, para hacerlo, y tampoco puede comunicar. Entonces esta es la etapa de la traumatización, ¿sí? Es la etapa en la que se genera todo el trauma a la niña, niño y adolescente, y cuando esta niña, niño y adolescente
lamentablemente siente placer sexual durante las violencias, es mucho más complejo todavía el proceso de recuperación, ¿sí? La siguiente es cuando se da el periodo de divulgación. Este es un periodo muy importante porque es el momento en el que los casos llegan a las defensorías, los casos llegan a la policía, a la fiscalía, ¿no es cierto?, aparecen las denuncias. Y sabemos, ¿no es cierto?, que además estas denuncias representan un porcentaje mínimo de la realidad de las situaciones de violencia sexual. Esta divulgación puede darse de tres formas: porque se rompe el lazo con el agresor y se decide romper la ley del silencio, ¿no es cierto?, es el factor fundamental. Y la divulgación puede hacerse de manera accidental cuando el abusado es descubierto por una tercera persona. Por ejemplo, en el colegio, la niña, el niño o el adolescente presenta depresiones, baja notas, sociabiliza menos, ¿no es cierto? Hay algunos cambios en su comportamiento que nos pueden dar pautas a través de esas sintomatizaciones de que hay algo diferente que está sucediendo, ¿sí? Es un descubrimiento accidental, pero inevitable cuando se comunica a una persona de confianza la vivencia que se tiene, e indirecta en la que se quiere salir de la situación pero no se puede, y se presentan entonces las sintomatizaciones, donde es muy importante saber escuchar estas sintomatizaciones, ¿no es cierto? Es muy importante saber contener, saber intervenir, saber apoyar, saber llevar a la denuncia estas situaciones como adultos, ¿no?, nuestras responsabilidades. Muchas veces la adolescencia es un momento muy especial para la denuncia, porque cuando las niñas que están siendo abusadas dentro de la familia, a veces desde los 6 años, llegan a la edad de la adolescencia, empiezan a querer salir, a tener amigos, a tener amigas, y es en ese momento en el que sienten la fuerza de esa dificultad de socialización que tienen, el alto nivel de control que existe sobre ellas. Entonces, este puede ser un momento de darse cuenta de que hay cosas que no están funcionando bien, pero además puede darse la repetición de las situaciones de violencia con las hermanas, con los hermanos, y las víctimas muchas veces se animan a denunciar no tanto por ellas mismas, sino más bien por la protección a los seres queridos. Porque puede haber otras situaciones en las que se animan a denunciar porque pueden quedarse embarazadas. Existe la posibilidad del riesgo del embarazo, o porque han habido varios abortos y existe la posibilidad de un próximo embarazo, ¿no? Muchas veces porque la madre decide divorciarse. Como decían aquí, si avisas, pues vamos a tener un problema muy serio en la familia y vas a ser responsable del divorcio. Muchas veces las niñas y los niños callan. Pero cuando hay una decisión de separación por una discusión entre los adultos, puede ser el momento, ¿no es cierto?, de comunicar, y además yo tengo esta situación de violencia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces es en ese momento donde los casos entran al sistema de protección, y es en ese momento donde hay que intervenir con la mayor eficiencia y eficacia y el mayor humanismo posible, ¿sí? Porque si ese caso se pierde y dejamos de atenderlo, entonces estamos perdiendo la posibilidad de la recuperación de una persona que ha vivido situaciones de violencia. Pero además estamos dejando impune la situación. Entonces, pues esa niña, ese niño o ese adolescente lamentablemente va a volver a ese sistema
donde finalmente se tiene el conocimiento de que no pasa nada en el sistema de protección y entonces se puede continuar nomás con las situaciones de violencia. Eso es lo que nosotros llamamos la inmolación psicológica de la víctima, ¿sí? Es la pérdida de esta persona de haber tenido la opción de recuperarse y de convertirse en sujeto. Y sin embargo, por esa falla del sistema, esta persona queda en posición psicológica, quiero decir, ¿no es cierto?, de víctima, con riesgos de ser victimizada posteriormente, no solo por la familia, sino por las parejas, etcétera, etcétera. Muy bien. La siguiente. Aquí hay algunas tipologías de pedófilo que han sido construidas por el mismo profesor Barney, que plantea la pedofilia obsesiva, donde se presenta una compulsión crónica a pedofilizar, donde hay una estructura comportamental e ideológica basada generalmente en, nuevamente menciono, los traumas no resueltos y las carencias afectivas emocionales muy importantes que tienen estos adultos, donde los niños van a dar la ilusión de que los aman y de que ellos son amados. Entonces se creen reconocidos por la familia y la víctima ofrece lo que la familia no puede dar. En principio, muchas veces estas personas han pasado también por situaciones de violencias sexuales extrafamiliares. Por eso tiene que estar bien ubicado en el contexto institucional. Y lo más difícil de todo es generar el espacio libre. Estamos con tantas limitaciones y con tantas cosas encima, lo más difícil es generar ese espacio libre. Por la experiencia son unas 6 sesiones hasta que las personas se dan cuenta de que no, este espacio puede ser interesante, ¿no es cierto? Y ya no necesito estar obligado a venir. Y ahí es donde estamos en un otro tipo de proceso.